Bueno, hola, hoy es martes 18 de mayo, esta es la clase 15 de fenómenos colectivos en sólidos. La clase pasada vimos operador de densidad de carga, la ecuación de movimiento para el operador de densidad y empezamos a tratar la aproximación RPA, Random Phase Approximation. En esta clase seguimos con RPA y vamos a ver la función polarización, la condición para el plasmón a Q igual a 0 y el continuo de excitación es partícula hueca. Bueno, un breve repaso de cosas que introdujimos la vez pasada. Hablamos del operador densidad, que es muy importante en el formalismo de segunda cuantización y para tratar el gas de electrones, por ejemplo. Y introdujimos los operadores de campo muy económicamente, muy brevemente. Bueno, el operador densidad de la sub E acá significa de electrones. Eh, tiene un parámetro, ¿no? La posición, me dice la posición, la densidad en la posición R. Tenemos N sombrero de R, es la densidad numérica de electrones, y al multiplicarlo por menos módulo de E, tengo la densidad de carga en el espacio. Y acá lo que argumentamos es que este operador densidad en R está dado por este, este producto de dos operadores de destrucción y creación que me dan la ocupación en ese lugar. O sea, estamos trabajando en la base de posición. Pero lo que hacemos un poco distinto es sumar sobre spin, así tenemos la densidad total en esa posición. Y los operadores de campo los podemos pensar sin preocuparnos demasiado como operadores de destrucción y creación, que como los que ya vimos, pero con la particularidad que destruyen y crean una partícula en la posición R. O sea, los orbitales en este caso serían deltas de Dirac ubicados en la posición R con el spin S. Bueno, esta es la definición en el espacio de posiciones en R. Y lo que hicimos fue primero escribir los operadores de campo en función de operadores de creación y destrucción en la base de ondas planas. Y una vez que teníamos eso, hicimos la transformada de Fourier. Y entonces pasamos del ρ en R al ρ sub Q, a su transformada de Fourier. Y demostramos que es igual a esta combinación de operadores de creación y destrucción en la base de ondas planas, y hay que sumar sobre un K. Así que acá tenemos A sub K, S, y acá adaga K menos Q, S. Y se suma sobre K. Y ahí empezamos a desarrollar el formalismo. Lo que nos gustaría es tener la evolución de este operador o de este operador, y lo que hacemos es trabajar con esta célula de dos operadores que aparece dentro de la suma. Entonces lo que hacemos es plantear la ecuación de movimiento para esa combinación de dos operadores. Acá también hicimos un salto sin detenernos a repasar, y fue escribir la ecuación de movimiento de un operador, o sea, su derivada con respecto al tiempo, pero en la representación de Heisenberg. Porque en la representación de Schrödinger, a menos que tengan una dependencia explícita en el tiempo, los operadores no varían en el tiempo, ¿no? Pero en la de Heisenberg, sí, varían
evolucionan los operadores y los estados no. Pero bueno, estamos estamos trabajando con el libro de Howie Koch y con una cierta técnica para deducir los resultados que se basa justamente en trabajar con la ecuación de movimiento en la representación de Heisenberg. Bueno, entonces la derivada con respecto al tiempo de este operador está básicamente dada por su conmutador con el hamiltoniano. El hamiltoniano lo teníamos, es el del Gilliam Model o del gas de electrones, que nos dio un cierto trabajo deducirlo, porque ya lo teníamos. Y entonces hay que meter el H acá y hay que calcular conmutadores. De esto con esto es más fácil, me da un primer término y después de estos términos con 4 operadores de creación e instrucción con este en cuestión. Entonces ahí se llega a esta expresión. Otro detalle que es importante es que se toma valor medio, o sea, se pasa de la evolución de estos operadores a su valor medio, su bracket con el estado inicial, que normalmente se toma que es el ground state inicial, el comienzo de la evolución desde el fundamental, pero eso depende. Acá simplemente se toma el promedio en algún estado inicial o si no, en un ensamble térmico. Bueno, se llega a esta expresión. Ahora hay una guía nueva de ejercicios en la que propongo completar la deducción de esta ecuación, porque la vez pasada no hicimos los conmutadores en clase. Entonces, ahí hay unos ejercicios para deducir estos términos. Y acá vino la parte por ahí más interesante o novedosa y también como la más controvertida, porque vimos que esto es un callejón sin salida. La evolución de pares de operadores depende de 4 operadores, entonces necesito saber esto en tiempos posteriores. Tendría que plantear una ecuación de movimiento para estos grupos de 4 que me llevan a un lado derecho en la ecuación con 6. Y así, si quiero averiguar la evolución de grupo de 6, me aparecen de a 8. Entonces se genera una jerarquía de ecuaciones diferenciales cada vez más difícil. Entonces la única solución es tratar de truncar de alguna forma. Decir en algún momento, bueno, esto ya es 0, estos valores medios de operadores de muchos operadores los tiro o los pongo, les doy algún valor y ahí paro la jerarquía. Pero tomamos ese camino de una forma un poco especial, no tirando cosas, no tirando así términos directamente, sino haciendo lo que llamamos la Random Phase Approximation. En unas sumas tomamos un valor en particular de la variable que se sumaba y después factorizamos estos grupitos de A4, los escribimos como producto de valor medio de 2 y otro valor medio de 2. Y así llegamos a esta ecuación resaltada acá. Fíjense, la derivada de este valor medio depende del valor medio mismo, con acá las energías de partícula única, acá está la interacción coulombiana, acá la función de distribución, o sea, valor medio de acá daga por acá. Y de nuevo en esta suma vuelve a aparecer el operador que estoy evolucionando. Fíjense que
f sub k sería uno de estos con q igual a 0. O sea, en la volada tengo que escribir ecuaciones para cada una de estas combinaciones. Y una de ellas en particular es esta. O sea que en el sistema de ecuaciones que tengo que plantear, tengo una ecuación de momento para este y para este. Eso, no sé, por ahí lo tienen que pensar un poco, ¿no? La idea es que esto no es una sola variable, sino que son muchas para las distintas combinaciones de K y Q. Y si hago un programa para calcularlas, tendría que escribir como un gran array, ¿no? Que cada uno es que tiene estos índices. Y para cada uno de ellos escribo la ecuación de la derivada. Y en el lado derecho de la ecuación aparecen los otros elementos del array, porque aparecen en esta suma. Entonces quedan acoplados todas estas funciones que tengo que averiguar. Y una vez que las tengo resueltas a todas y evolucionadas, vengo acá y, perdón. Entonces, una vez que tengo esto evolucionado en el tiempo, sumo sobre K y sobre el spin y obtengo la densidad, la componente Q. Y una vez que tengo todas las componentes Q, rearmo la transformada en Fourier y puedo sacar la densidad NR para todo tiempo. Ese es como el programa de trabajo. O sea, eso lo resolvés haciendo Euler RK4 o algo así, digamos. Pones una Claro, condición inicial para esa. Vos tenés básicamente, el vector que vos evolucionás en realidad es una matriz. sí, sí. Claro. Está bien. La implementación en un programa hay que pensarla, ¿no? Porque en realidad esto puede ser un vector. Bueno, sí, hay que Sí, pensar. sí, obvio, digo, cualquier matriz se puede vectorizar, digamos. Que cada Exacto, columna las anidás y sí, es un vector. sí. Pero son muchas variables, ¿no? Como decíamos el otro día. Por ejemplo, K en 3D. Supongamos que K en 3D, en cada dirección le pongo 100 puntos. En 3 dimensiones me queda 100 al cubo, es 1.000.000 de puntos. Eh, pero después tengo que combinar todos los posibles valores de K con los posibles valores de Q. Así que ahí tengo Otro millón, millón al tenés cuadrado. un millón al cuadrado. Claro, ya no entra en la Claro. computadora eso. No entra porque uno tiene 1 GB de memoria, que es 10 a la 9. Hay que, hay que ingeniársela y aprovechar alguna simetría para Claro, ese componentes. la esparcitud de eso o algo así. Sí, Claro, alguna simetría, si el estado inicial y si tenés sí, claro, si tenés cosas invariantes, claro, sí, inicializás en algún estado inicial que la evolución no pueble todo, sino que lo mantenga en algún subespacio invariante y bueno, sí. sí, puede ser. O si hay invariancia medio rotacional, el K de escribirlo en esféricas
tomar unos pocos ángulos y 100 puntos por Claro. ahí en lo radial. Y entonces ahí Claro. ya se reduce órdenes de magnitud. Algo así era lo que hacía. Ahora en la ecuación que pusiste en la diapositiva siguiente, a ver, Acá, vos dijiste, perdí el tiempo ahí, o sea, eso me molesta un poco, me perdí. eh, Vos resolvés la dependencia temporal de estos operadores. sí, de esto, ¿no? Y- ¿Ves ahí Ujú. el mouse? Sí, sí. Sí, sí. Con Runge-Kutta y esta ecuación de primer orden, hallás esto en su evolución temporal. Totalmente de acuerdo. Y Y entonces vuelvo después, acá, lo pongo acá, ahí hay una dependencia temporal que está implícita, digamos. sí, 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 sí. Y estoy haciendo ¿Es evolucionar, eso? sí, incluso hay, después tengo que hacer esto, ¿no? Tengo que hacerlo, ensangucharlo en el tiempo inicial y después estudio la evolución. Mm. Acá. Porque lo que tengo en la transparencia siguiente es esto. Tengo, o sea, este estudio de la evolución lo hago sobre los valores medios, que son números complejos a lo sumo, pero números. No, no estudio realmente la evolución acá sobre los operadores, porque digo, no hay manera. Claro. Pero si saco, si saco estos, ya tengo mucha información sobre la evolución temporal. Típicamente lo que Hauck y Koch tienen en mente, o en general todos, es que tengo mi gas de electrones o más adelante va a ser un semiconductor con dos bandas y le aplico un campo eléctrico que depende del tiempo, que oscila en el tiempo, por ejemplo. Entonces eso genera, ¿no? Perturba el ground state y genera excitaciones. Y eso es lo que quiero ver evolucionar o sacarle alguna información pasándome al dominio de frecuencia, pero lo quiero hacer evolucionar. ¿Se aclaró lo que estabas pensando entonces del tiempo? Sí, o sea, después es que la ecuación de ahí arriba, después vos dijiste que después metías en la ecuación de arriba, cuando volvés al espacio real, Ujú. y ahí tampoco le veo la dependencia del tiempo, está ahí, ¿me entendés? Eso es lo que me mareaba un poco. Sí, ok, ok. eh, ok, entiendo. Lo que pasa es que cuando definí esto, estaba pensando más en el picture de Schrödinger. Claro, claro. Y ahí no tienen dependencia temporal. Y acá hice un salto cuántico y me pasé a la representación de Heisenberg. Y acá les tendría que haber Está perfecto. agregado dependencia temporal. Bueno, igual ahí, a ver, ahí ya en la primera ecuación es obvio porque está derivando respecto al tiempo. O Se sea, hace. ahí está todo bien, ¿no? En la ecuación anterior me mareaba, pero está bien, o sea, en ese momento no estabas pensando en dependencia temporal, no hay problema.
Claro, Ahí. estaba en Schrödinger. Después me tengo que pasar a Heisenberg. Ok, ok. Sí, está claro, está claro. Bueno, agregué el primer ejercicio en la guía es repasar la representación de Heisenberg y demostrar esta ecuación. Ya que acá en la teórica no la dimos por supuesto. Bueno, entonces habíamos llegado hasta acá. Y ahora continuamos. Estamos siguiendo acá el libro de Haug y Koch de Frankfurt. El hecho de que sea un libro de semiconductores, por ahí no debería engañarlos tanto porque yo diría que es más un libro de electrones, ¿no? De electrones metidos a veces en semiconductores, a veces en nanoestructuras, pero uno rápidamente se pasa a la descripción de masa efectiva y ya medio que se olvida que tiene una red. Entonces, es en gran medida física de electrones confinados o con dos bandas, una especie de dos componentes. Bueno, y ya estamos ahora abocados al capítulo 8. La definición del rho y eso la sacamos del capítulo 7. Y el 7 eh, está bien para chusmearlo porque hace cosas que hicimos nosotros antes con el Gilliam Model y encontrar el potencial coulombiano, etc. Bueno, pero ahora seguimos acá en el capítulo 8. Acá no me gasté mucho, hice un cut and paste porque la vez pasada hablábamos de dónde podría venir este nombre Random Phase Approximation, ¿no? ¿Qué quiere decir, no? Y reproduzco acá dos pedacitos del libro. Un argumento hand-waving de la Random Phase Approximation es decir que valores de expectación de este tipo, que nos aparecían en, en las sumas, decimos, si esto tiene una dependencia temporal dominante que es de este tipo, ¿no? Al A sub K daga le asociamos E a la I omega K por T y al otro menos, ¿no? Porque no está conjugado este, E a la menos I omega K prima por T. Entonces, estos valores de expectación ocurren dentro de sumas sobre K y K prima. Y entonces, las expresiones de este tipo son las que van a aparecer, tienen que ser evaluadas. Ahora, términos con K distinto de K prima, acá, tienen frecuencia, ¿no? Tienen una frecuencia finita, oscilan rápidamente y como están, hay todo tipo de valores en esas restas de omega K menos omega K prima, tengo muy distintas frecuencias y cuando estoy sumando un montón de ondas de distintas frecuencias sin pesos acá, todas con el mismo peso, eso se promedia a cero, se cancelan. Las únicas que sobrevivirían son las de K igual a K prima, porque ahí no tengo exponente, ¿no? Y sin embargo tengo que sumar. Entonces eso me da la contribución dominante. Entonces, RPA a veces se resume en decir, bueno, en esta suma, ¿qué hago? Y nada, tiro la suma sobre K' y especializo en K' igual a K. Y ya está. Y sumo sobre K. Entonces, estas fases que están acá, que aparecen dentro de sumas,
serían las fases aleatorias que se cancelan entre sí y se pueden ignorar. Ese sería el espíritu de la Random Phase Approximation. Esto lo preguntaba Marcelo el otro día sobre todo. Bueno, que lo vea por TV después. No, estoy acá. Perdón, tenía que dar una consulta, entonces por eso llegué un poco tarde. Los martes tengo un decalaje, si me puedo borrar antes, llego bien a la clase, si no me puedo borrar antes, llego un poco tarde. Disculpen. Perfecto, gracias. Y yo había comentado que podías estar enfermo o algo así, Marcelo. En una clase cuando el profesor preguntó por ti. Gracias, Luis. No, pero por el correo y eso, pero menos mal que estás bien. Sí, gracias. Bueno, ahora sigamos con las cuentas. Toda esta parte es un poco cuentosa, la verdad. Y hay algunas que no me satisfacen del todo, pero a ver, veamos. Queremos avanzar un poco, llegamos a esta expresión, que está buena porque ya está cerrada. En principio podríamos escribir en la computadora un sistema de ecuaciones y es cerrado y se podría resolver en principio. Pero la idea es avanzar un poco más analíticamente. Pablo, Sí, perdóname, me hizo acordar la aproximación de recién a la que vimos en la materia hace 2 años en cuántica, la rotating wave, en el sentido de cuando vos tenés, en ese caso, uno tenía, por ejemplo, un sistemita de 2 niveles con una frecuencia y uno le pegaba con un láser, por ejemplo, y la aproximación era decir que vos tenías términos que iban con la suma de las frecuencias y con la resta, y creo que uno decía, bueno, si tuneo el láser a la frecuencia parecida al gap de mi sistema de niveles, los de la resta viven y los de la suma no, porque tengo 2 veces algo grande, oscila rápido. sí. En ese sentido, es como eso, pero con un montón más de niveles, digamos, de gaps. Sí, sí. Entonces, en vez de vivir un E a la I algo, vive una suma de E a la I algo. Sí, Bueno, nada, era eso, me quedé pensando, sí, armando el argumento, perdona que te corté. sí, está bien. Para Sí, el resto, o digamos como interferencia de 2 haces incoherentes, ¿no? claro. O sea, estos acá uno en principio sabe cuáles son las frecuencias, pero es como un conjunto de frecuencias, entonces es como si fueran al azar. Esto aparece en el tema de las integrales de camino de Feynman, ¿no? Que el camino dominante es el clásico porque ahí hay menos cosas que se autocancelan. Pero bueno. Claro, sí, tiene pinta de eso, es verdad, también tiene pinta de eso. La aproximación semiclásica en Claro. las integrales de camino. En 2018 di una clase que tomó Martín sobre temas de cuántica. Vimos distintos temas y vimos un poco de esto, de lo que vamos a ver después de las ecuaciones de Bloch en semiconductores también. Esa parte, Martín ya tendrá algunos ejercicios hechos. Bueno, entonces decía, tratamos ahora de avanzar un poquito analíticamente, buscando
soluciones particulares de este conjunto de ecuaciones, ¿no? Un poco como cuando vemos fonones en la materia de sólidos y decimos, tengo este sistema de ecuaciones para los iones, que parece muy complejo, pero voy a tratar de hacer algo analítico, que es encontrar modos normales, que sean soluciones sostenidas en el tiempo de las vibraciones. Así que esto es similar a esa solución de los fonones. Bueno, vamos a hacer un ansatz, ¿no? Una adivinanza de la forma posible de la solución y ver qué pasa. Ver si se satisface bajo alguna condición. Entonces la idea es, decimos, bueno, esta cantidad, que es la que tengo en mi ecuación de movimiento, depende del tiempo, voy a suponer que es, bueno, el valor inicial, que está quieto ahora, y una oscilación con omega. Le agregamos este, que es como una especie de encendido adiabático si delta tiende a 0, pero por el momento podemos no prestarle demasiada atención al delta. Lo importante es que estamos proponiendo una solución oscilatoria en el tiempo, e a la menos i omega t. Y Perdón, eventualmente, eso no sería como en la ecuación diferencial de arriba tirar el término de la derecha entero, porque es la solución es esa, ¿no? Solo que ahí pusiste omega como EK menos Q. claro, ¿Se entiende lo bueno, que? pero estoy permitiendo que omega no sea igual a esto necesariamente. Claro, porque estás metiendo, esas son energías, son reales. En cambio acá estás metiendo un término también de disipación, ¿no? Ahí. Sí, pero incluso ignoremos este por ahora, que lo copié así del libro, tenía ganas de sacarlo para esta discusión, pero después se puede meter, ¿no? Ahora, Está bien. cuando lleguemos al final se puede meter. No, pero por eso, Pero, si uno saca eso, el omega es el EK menos Q menos EK, claro, básicamente. si Pero estás tirás asumiendo que esto, son todos iguales. claro. Claro. Que A este todos tienen el omega mismo campo. lo estoy suponiendo omega de Q, Mm, no omega de K. ¿Está claro, bien? O sea, porque acá claro. después queríamos sumar esto sobre K para sacar la densidad. Sí. Pero voy a suponer que son todos, que la evolución es igual para todos los valores distintos de Mm. K. Es independiente de K. Es mi propuesta. Pero le dejo que eventualmente dependa de Q. Claro, está buenísimo. Eso es como que si vos mirás de un nivel, 3 niveles para un lado, no importa en dónde estés parado, sino que es siempre lo mismo, ¿no? Es un poco eso. Lo Sí. único que importa es justamente La diferencia entre la los dos. diferencia, exacto. Q, lo que te dice, sí, sí. Ujú. Y bueno, como dice Martín, si yo este no lo tuviera, esto lo podría resolver y sería la exponencial, pero con esta frecuencia directamente. Este sería el omega. Pero no hago eso. Justamente lo que me interesa es encontrar la nueva omega, dado que estoy incluyendo esta parte de interacción. Quiero incluir la interacción de alguna forma. Pero me tiro a la pileta con fe, esperando que haya una oscilación armónica que sea solución de todo eso. Bueno, acá hago una cuenta sencilla para ayudar a la vista un poco.
acá me piden derivada con respecto al tiempo de esta combinación, o sea, de esto que tengo acá. Si hacemos derivada con respecto al tiempo de esto, ahí meto e a la menos i omega por t, este que no depende del tiempo. La derivada me baja el exponente, menos i omega más i delta, por la misma exponencial por el término constante. Y acá rearmo el punto de nuevo, la exponencial con el término constante. Y tengo la función original que estoy derivando con respecto al tiempo. Entonces, nada, sé tomar la derivada con respecto al tiempo de este ansatz. Entonces voy a reemplazar de este lado eso. Entonces reemplazando esto acá arriba, tenemos acá lo siguiente. Bueno, un término proporcional a la incógnita, digamos, que me aparecía acá a la izquierda y acá en el primer término. Entonces este ya lo pasé para la izquierda. Acá hay una i que se tachó porque había una i en cada término, ¿no? La i se fue. Después había un signo menos que lo usé. Lo usé acá para dar vuelta estas dos f's. Y lo usé acá porque ahora quedaron en el mismo orden que antes, que lo tenía a la derecha, ahora están a la izquierda, pero con el signo menos se enderezaron. Entonces tengo toda esta frecuencia entre paréntesis, omega más i delta, por la diferencia de las energías de partícula única. Todo igual al término coulombiano, que tiene esta diferencia de poblaciones y la suma de nuevo. Hasta ahí se ve bien, ¿no? Que obtuvimos este Sí, sí. conjunto. Perdón, Pablo, ahí no entendí bien cómo reemplazamos el lado izquierdo, ¿no? El ansatz. Sí. Sobre todo reemplacé esto. Claro, ¿y cómo aparecieron ahí estas epsilon K menos Q y epsilon K? Sí, las tenía del lado derecho. Ah, perdón, sí, pasaste y sacaste un factor común, perdón. Sí, sí, porque están multiplicadas por el mismo. Sí, sí, sí. Así que pude juntar todo esto. Bueno, hasta ahí llegamos. Paso dividiendo este grupito de frecuencias, lo paso para el lado derecho. Me queda así, ¿no? Tengo BQ, la resta de las distribuciones, le asigno el denominador de frecuencias. Vieron, ya va apareciendo esto que es muy usual, ¿no? Un denominador donde la Perdón, frecuencia... Sí, con respecto al I delta S, ¿es para evitar algún tipo de que eso explote en algún lado? sí, sí. La idea es que es infinitesimal, ¿no? Pero se pone para que evitar que explote, y es una manera un poco a dedo de agregar disipación también. Si no, lo que decimos es, siempre que tengo
un denominador de frecuencias así, donde hay un polo, ¿no? Donde eso se hace cero, me va a dar una excitación, un estado posible del sistema excitado. Pero a veces esa excitación tiene una vida media. No es realmente un autoestado. Entonces esa vida media está dada por esta de delta. Pero bueno, son palabras por ahora, ¿no? ¿Queda el ancho de la excitación también? De la resonancia, digamos. Claro, es eso. Eso es más preciso. En frecuencia es el ancho de la resonancia. Acá me va a surgir, cuando omega sea igual a menos esto, ¿no? Voy a tener un cero. Entonces será una resonancia con un anchito delta. Bueno, multiplico por esta constante y sumo sobre K. Dejo la suma sobre K en este lado y la constante se la presto a esta otra sumatoria. La paso. Y ahí identifico ρ sub Q, el que teníamos hace 3 transparencias, con la constante y suma sobre K. Entonces llego a la componente Q de ρ. ¿Está bien? Acá reescribo lo que tenía recién. Y si simplificamos los ρ, tacho el ρ. Bueno, acá me queda un 1 de esto. Y me queda esta identidad. Bueno, a ver, unas palabritas acá. Decíamos, estas funciones de distribución son generales, ¿no? Podrían ser no las de Fermi, sino simplemente valor medio de A sub K, A sub K daga, ¿no? Esta sería la F sub K. Pero puedo tomar el approach más simple de pedir que estas sean funciones de distribución del equilibrio y ver qué me da a partir de ahí como excitaciones del sistema. O sea, ahora voy a pensarlo como B sub Q por esta función P de orden 1. Y acá voy a pensar que estas son las funciones de distribución del equilibrio. Estas ya son ahora funciones de distribución de Fermi. Y entonces esto es la función polarización primer orden que ya contiene
mucha información sobre la respuesta del sistema a primer orden. Si miramos el caso de delta llevado a 0, o si simplemente acá hay una identidad para este tipo de expresiones, que no la escribí, la parte real y la parte imaginaria. Para la parte real, bueno, en otro momento la escribiremos, pero básicamente es como tomar el delta igual a 0. Y entonces llego a esta ecuación, que es la 825 del cálculo. ¿Qué buscamos? Buscamos soluciones de omega de Q que satisfagan esta ecuación. Y si encontramos alguna solución, volvemos a nuestro ansatz y eso entonces nos da un modo normal de oscilación de esas cantidades y que es solución de la ecuación de movimiento. Profesor, Sí, disculpe, quiero aprovechar que hice una pausa para preguntarle. Físicamente, ¿qué sería la función de polarización? O sea, ¿qué fenómeno físico representa? la P esa que escribí, Sí. Sí. bueno, tiene que ver con la polarización dieléctrica, con la formación de una distribución dipolar dentro del sistema. Esta función que aparece acá se llama función de Linhart. Y en la clase que viene vamos a hacer otro razonamiento para estudiar el screening o apantallamiento. Y vamos a ver que aparece esta misma expresión. Que lo que me dice físicamente es que si yo pongo una carga positiva dentro del material con este gas de electrones, los electrones van y apantallan la carga positiva siguiendo una función dieléctrica dada por esta función. O sea, básicamente va a ser la función dieléctrica del sistema. Ajá. ¿Nuestro sistema, el que estamos considerando ahora, es el gas de electrones? ¿O es Sí. el...? Sí. Ok. Sí. Otra pregunta. ¿Qué determina el orden? Bueno, el hecho de que acá ya tengo un potencial, ¿no? Tengo un B de Q. O sea, en esta ecuación aparece B una vez. Pero este P, en el P estoy poniendo acá que las funciones de distribución no se enteraron todavía de que había un B de Q, ¿no? Estas son funciones de distribución de Fermi que son para electrones sin interacción. ¿Está bien? Entonces, esta es como la susceptibilidad del sistema. Es una propiedad del estado sin las interacciones, o sería del estado, como pensando en teoría de perturbaciones, ¿no? Del H0. El estado del H0 antes de poner el campo eléctrico pequeño que perturba todo. Esa es la función respuesta a primer orden. No sé si fue muy claro.
El hecho de que sea primer orden se debe esencialmente a que estas son de orden cero. ¿Está bien? Si yo permitiera modificaciones más sofisticadas, también tendría que modificar estas distribuciones y me darían otra P de orden mayor. ¿Está bien? O sea, yo hasta acá no había dicho nada de las F. Y ahora me quedé con la versión de las F que conozco del equilibrio. Y con ellas defino este P1. No sé si sirve la aclaración. Sí, sí, sí. O sea, lo que entiendo por lo que me dices es que para esas distribuciones que tengo ahí en la ecuación, voy a tener la función de polarización a primer orden. Si tengo otras, ya voy a tener un orden superior, digamos. Sí, exacto. Y ahora lo que no escribí, pero estoy pensando es esto. En función de distribución de equilibrio. Y ahora vemos si podemos encontrarle alguna solución a esto, a esta ecuación. Y eso sería como una primera solución del problema que planteamos con la ecuación de movimiento. Bueno, veamos. Acá tengo la expresión que quiero resolver. ¿Qué significa que la quiero resolver, no? Acá tengo cosas dadas, que ya son datos, estas funciones de distribución, y tengo estas energías que son datos, también son de partícula única, y esto también es dato, es la transformada de Fourier del potencial de interacción. Está complicado porque acá hay que sumar sobre todo K, pero lo que yo quiero tratar de ver es quién es omega de Q que satisfaga esto. A ver si hay un modo normal, omega Q, una relación de dispersión, omega de Q. Bueno, primero tratemos el caso, que es importante, de larga longitud de onda, ¿no? Q tendiendo a 0, lambda tendiendo a infinito, y Q es 1 sobre lambda tendiendo a 0. También movimientos colectivos de la densidad, pero que sean así, muy largos, muy uniformes en el espacio. Entonces, acá se puede hacer una cuenta sencilla. Veamos, acá tenemos esta resta de energías. Esto se hace en un minutito, ¿no? Aparte, K cuadrado más Q cuadrado menos 2K por Q, producto interno. Todo este es el primero. Y el segundo es este. Y simplemente se simplifican estos dos términos. Y entonces nos guardamos
Nos guardamos este con la constante, pero el q cuadrado lo tiro porque es despreciable. Como estoy tomando el límite de q tendiendo a 0, el q cuadrado lo tiro frente a este que es lineal en q. Entonces acá hay un aproximadamente a ese orden, quedándome a primer orden en q. Bueno, entonces ya tengo trabajado acá el denominador. Ahora el numerador tiene f en k menos q, f en k. Y ahora q es pequeño, entonces puedo hacer un Taylor alrededor de k, y q es un pequeño apartamiento. Entonces tengo f de k menos q, que es el apartamiento por gradiente f de k, y podría poner más términos de orden superior, q cuadrado, etc. Y después le resto f de k. Entonces tiro el primer término de orden 0 en q, y de nuevo me quedo con el orden 1 en q. Menos q, escalar, gradiente, f. Bueno, acá tengo un producto escalar, ¿no? Tengo que hacer el componente x más componente y más producto de componente z. Entonces acá tenemos las componentes y acá las sumas. Y sería entonces x y z. Y eso es lo que tengo en el numerador. Acá me quedó un menos que viene acá afuera. Y en el denominador tengo h barra por la omega que estoy buscando. Y acá la llamamos omega 0, simplemente porque es en el límite de q tendiendo a 0. Tengo h barra omega 0 menos esto que está acá, ¿no? Acá hago una pequeña, ya a esta altura no es una aproximación, porque estoy trabajando a primer orden en q, puedo dar vuelta a este denominador. Acá saco factor común esto, lo pongo acá, ¿no? Y acá me queda, el denominador pasa a ser 1 más esto sobre n omega 0. Di vuelta el denominador, lo pasé a numerador. Bueno, creo que vamos bien hasta ahí. Entonces, a ver, recordemos dónde estamos parados. Queremos resolver esto igual a 1. Entonces, ahora tiré todo, estoy en el límite de q en el chico. Sigamos hasta acá. Ahora, para el primer término, este 1 es más o menos sencillo. Tengo QI por derivada de f con respecto a KI. Entonces me lo escribí acá. Esto lo escribo como producto escalar, ¿no? Es I suma sobre I, las tres componentes multiplicadas. Y ahora, para convencerme de que esto se va, la suma sobre K la escribo como 3 integrales sobre las componentes cartesianas de K, Kx, Ky, Kz, de menos infinito a infinito. Y acá le pongo la densidad de estados en K. Y ahí veo que, bueno, esta I puede ser X, Y o Z.
Para cualquiera de esas variables, vengo y le aplico la integral adecuada. Supongamos que esto es kz. Entonces, cuando hago la integral sobre kz, simplemente, esto ya es la primitiva, es la f, pero la f en los límites menos infinito y más infinito se va a cero rápidamente. Entonces, esto me mata toda la expresión. Así que esto me da cero. Conclusión, el primer término, este 1, no aporta nada. Perdón, Pablo, una pregunta. Sí, ¿Cómo es, me lo perdí, el argumento que hace que integra a cero, que las f tienden a cero en las colas? sí. Bueno, la función de distribución, si estoy a una temperatura razonable, es algo así, ¿no? Para cada componente de X, de K, ¿no? Esta sería F de... Cuando me vengo acá no encuentro el lápiz. ¿No? Fíjate que a veces desaparece esa tirita donde tiene están las herramientas de buscar. Creo que apretar en anotar para que vuelva a aparecer. Sí, el problema es que hay que cerrarlo y volverlo a abrir. Sí, a veces medio tomo. Ah, ahí está el lápiz. Entonces, digamos que este es X, ¿no? O Y o Z. Perdón, ¿era Ramiro el que preguntaba? No, Sí. sí. Esta integral, ¿no? Estamos viendo. Suponete que Y Sí, puede... digamos, eso tiene que ser cero para cualquier distribución razonable, ¿no? Sí, acá tengo las tres integrales, así que puedo elegir la que corresponda a este Y, ¿no? Y acá va de X a Z. Entonces supongamos que tengo K sub Z. En esta integral de la derivada de F, esto es simplemente perdón. Una vez fui a una charla de Stephen Hawking en Santa Bárbara y era todo súper lento. Entonces él escribía con los ojos. Esto es medio parecido. ¿Está bien? Esto y esto ya es cero porque F en infinito o en menos infinito es cero. Perfecto, bien, ahí entendí, gracias. Las F siempre caen muy, muy rápido a cero, tipo exponencial. Perdón. Entonces, ok. Entonces tiramos el primer término y me queda esto. 1 igual a esta expresión. Bueno.
acá les repito lo que dice Hauck, integrando por partes, o sea, acá tengo tengo integral sobre K, ¿no? Y derivada con respecto a las componentes, Kx. Bueno, lo que voy a hacer es sacarle la derivada a la f y ponérsela al otro término que es esto, que es sencillo. Cuando le aplique la derivada a esto, me va a dar la componente en Q. Y después hay que sumar. Bueno, no lo hice, así que nada, los invito a chequearlo. Y entonces recupero tengo acá un Q, acá me va a salir otro Q, me queda un Q cuadrado. La f le saqué la derivada, se la adjudiqué al otro término. Entonces me queda ahí suma sobre la distribución. Y las constantes. Y ahora me queda el omega 0 cuadrado. Está bien, es muy creíble la integración por partes. Y acá la suma de la función de distribución es el número de partículas. Monumento a Drude. ¿Cómo? Hay que hacerle un monumento a Drude. Tal cual. Bueno, acá tengo el V sub Q. El cuadrado de omega 0 cuadrado. La transformada de Fourier venía con un volumen acá. Acá si estamos en 2D, por ejemplo, habría que cambiar esto, ¿no? Poner Q, o si tenemos un potencial de Yukawa, habrá que poner acá lo que corresponde. Se puede hacer. Pero bueno, acá entonces con el número de partículas y el volumen me apareció la densidad. Y si despejo el omega 0 cuadrado, Sandru aparece. Recuperamos el resultado obtenido con el modelo de Drude. Cuando se acuerdan, lo que hicimos fue, pensamos en un ladrillo de carga positiva y la carga negativa, y pensamos en qué pasa si aparto la nube de carga negativa un poquito, se genera una fuerza restitutiva y empieza a oscilar. Entonces, oscilan los electrones tratando de volverse a ubicar sobre el background positivo, pero si no hay ningún tipo de disipación, simplemente queda oscilando, buscando la neutralidad de carga. Y eso es Q igual a 0, longitud de onda infinita, ¿no? Porque no le estamos permitiendo al gas de electrones ninguna variación de su densidad adentro, sino simplemente un desplazamiento rígido de todo el gas. ¿Esto sería un régimen cuasi estacionario? Bueno, por lo menos en el electro lo vemos como un régimen cuasi estacionario, digamos, una longitud de onda tan grande que no ve la estructura del sistema, entonces. Sí, pero, o sea, ve un poquito, ve en el modelo ese intuitivo de Drude, llega a ver algo la carga, ¿no? Ve que si se corre un poquito para la derecha, como que le queda la frazada corta, ¿no? Claro, pero se mueve como un ladrillo, no,
digamos, ese ladrillo no, la onda es uniforme dentro del ladrillo. Exacto, sí. No hay inhomogeneidad de la densidad dentro del sistema. Claro, es eso. Y bueno, y obtuvimos la misma frecuencia para ese tipo de oscilaciones a partir de esta fórmula bastante complicada que teníamos. Entonces este es un primer resultado que nos da un poco de, que nos reasegura, ¿no? Que a pesar de haber hecho la RPA, de haber hecho el ANSATS, estamos obteniendo algo que físicamente nos habíamos sacado de forma muy intuitiva antes. Bueno, entonces hasta ahí fue la búsqueda de solución para el ANSATS con Q tendiendo a 0, o ya directamente igual a 0 en este caso. A ver, tratemos de recordar esto, que la frecuencia de plasma al cuadrado depende de la densidad. Entonces, en un metal que tiene una densidad alta, es una frecuencia bastante alta. Bueno, me quedan un par de transparencias para ver el caso de Q más general. O sea, seguimos buscando la solución de los modos normales de los omega de Q. Entonces, acá hacemos un pequeño paso, que es separar estos dos términos. Pongo f de k menos q, le asigno el denominador y a este también, pero después hago un cambio de variable en el primero de los términos, ¿no? Como tengo una suma sobre todo k, la puedo desplazar un q y no cometo error. Entonces acá me cambio acá, acá y acá. Entonces ahora donde iba acá, ahora tengo k más q, donde tenía k menos q me queda acá. Y acá. Bueno, y el otro término está tal cual, sin modificación, y sacamos factor el f sub k. Bueno, y acá veo un poquito más claro eso que hablábamos antes de los polos de esta expresión. Esta expresión, ¿se acuerdan que la estábamos pidiendo que sea igual a 1? ¿No? Pero ahora la estamos mirando suelta. Hicimos esto, tiene polos. Cuando omega sub q es menos esto, y cuando omega sub q es menos esto. ¿No? O sea, omega sub q igual a esto. Del primer término tengo estos polos y en el segundo término tengo estos. Y si expanden esta energía con la suma y la resta, aparece el momento, el ángulo entre K y Q. Entonces el ángulo entre K y Q. Está bien, esto, entonces hay polos. Esto no es una solución per se, pero
Acá viene una parte del análisis que me resultó un poquito oscura. Todavía no la tengo del todo clara. No sé, ellos dicen solución gráfica de esta ecuación, ¿no?, que estamos buscando. Entonces no sé bien cómo es la solución, tengo esta suma. Es raro, pero bueno, ellos dicen solución gráfica. Las líneas son una representación esquemática o un dibujo esquemático de parte de esta expresión, de esta suma, de la función de Linhart. Y la línea del 1 es el lado derecho, ¿no? Es este 1. Entonces, bien, acá tenemos el 1 y esto sería la función incógnita que tenemos a la izquierda. Cuando se crucen, tengo soluciones para omega. Entonces este sería el eje omega. Esas líneas son, digo, ya es la suma hecha y todo. Claro. ¿Son valores de qué? Sí, no sé. ¿Son valores de qué? La verdad que no entiendo bien, porque, a ver, supongamos que tomamos uno de los... Acá hay dos términos, ¿no? Yo veo dos términos. Esto ahora lo graficamos en función de omega, ¿no? Y este es como un punto especial donde explota, ¿no? Entonces sería esto para mí. Claro, sí. Si vengo de la izquierda me voy a menos Sí, sí, infinito, y si vengo de la derecha me voy a más infinito. Totalmente eso, sí. Pero ahora tengo otro por acá para el Eso no otro. sería perdón, ¿no sería como una secante por los cosenos que teníamos antes? ¿O estoy diciendo cualquier disparate? No, para mí estas son estas cosas que explotan, ¿no? Lo que pasa es que hay que sumar sobre K también. Cada una de esas sería una resonancia. Claro, cada una de estas es una resonancia. Ah, sí. Exacto, ahora sí. Claro, lo que pasa es que por ellos quieren decir que tengo infinitas de estas. Una para cada lugar donde esto explota. Mi problema es que no tengo muy claro qué es esta. Cada uno de estos lo puedo imaginar por separado, pero al sumarlo sobre K, tengo que pensar que K es discreto, entonces ahí me daría una, no sé, llegué acá y me di cuenta que no podía interpretar del todo bien esta figura. Pero bueno, porque ustedes me pueden ayudar. El mensaje con el que yo me quedaba es: las soluciones que buscamos son los puntos de intersección, ¿no?, de la recta 1 con estas curvas. Y esas soluciones, ¿no?, digamos este punto, ¿no?, bajo hasta acá. Las soluciones están cerca de los polos. El polo está por acá, digamos, yo decía. Entonces, los polos me dan algo que está cerca de la solución verdadera buscada. Lo siento, es lo que pude Profesor, interpretar. disculpe, ¿me escuchan? Sí, un poquito bajo, pero se escucha. Sí, sí. Sí, y no pudiera ser esa gráfica, como dicen que es una parte de la suma esta que están presentando en 825, que fuera para un K fijo. Póngale K igual 1. Entonces, pero variando Q, entonces les va a quedar en lugar de una suma un solo término, ¿verdad? Numerador, denominador, con el polo abajo,
pero como tiene distintos Qs, entonces las que vemos sean los distintos valores donde explota en función de Q, no de K. Y está graficando solamente un cociente. Yo tampoco veo claro que la suma de todo eso den esas gráficas. Pero sí la daría si se fija acá, desaparece la sumatoria, pero dejo libre a Q. Y lo que hemos repetido son para los distintos Q. ¿No pudiera hacer eso así? Y no lo veo mucho porque yo querría, yo que estoy buscando, yo busco omega de Q, ¿no? Entonces, a mí me gustaría poder decir, dado Q, ¿cuál es el omega de Q? Entonces, dado Q, hago esta suma. O si pudiera no hacerla y analizarla cada sumando por separado. Acá hay un problema feo en el sentido de que hay, para cada K, yo tengo un valor de esto. Supongo que ya fijé Q. Un Q, aunque sea por ahí pequeño, cercano a 0. Ya lo tengo fijo. Esta diferencia depende de K y me va moviendo el polo, me va moviendo la solución que estoy buscando. Así que para cada sumando tengo un polo, pero está corrido. Bueno. Sí, no sé si me ayuda tu idea de fijar K y dejar Q libre, porque creo que quiero lo contrario. Perdón, no sé si por ahí estoy haciendo un análisis muy bruto, pero suponte que para cada K tenés una frecuencia de resonancia que va a ser E sub K menos E sub K menos Q. Sí. ¿No? Entonces, cuando tenés esta suma, si vos barrés en omega, el omega depende de Q. Bueno, barrés en Q, y cuando le pegás a uno de estos E sub K menos E sub K menos Q, es donde tenés esta resonancia. No sé si es... yo todavía no logro entender cuál es el problema con la interpretación de esto. Probablemente la estoy, le estoy sacando muchas cosas. No. A ver, vuelvo. O sea, acá decíamos, hay dentro del sumando, digamos, del integrando, hay polos Sí. que están acá, en estos dos lugares. Pero supongamos que el Q está fijo, ¿no? Porque yo estoy buscando una solución omega de Q. Yo esto lo quiero igualar a 1 y encontrar una solución omega de Q. Entonces, Ahí yo creo que estoy más de acuerdo con Luis. Creo que habría que ver qué son las abscisas en el gráfico, pero creo que claro. hay un barrido de Q, ¿o no? Ujú. Porque tiene que cambiar la frecuencia. Y esa frecuencia, cuando le pega a una de esas frecuencias de resonancia, es cuando se produce la resonancia. Por lo menos yo lo que interpreto es que es un barrido en Q, y cada vez que omega de Q es igual a, o hay un barrido en omega. Yo lo que pensaba era esto, ¿no? Un barrido en omega. Que a veces
cuando omega le pega a estas cosas, explota. Exacto, eso es lo que pensé yo. Pero Pero el problema es que después yo Pero, tengo pero, sumas. pero omega depende de Q. O sea, varía el omega, pero el omega a su vez varía porque cambia Q. Sí. Pero la explosión depende de K también, ¿no? La posición de estos polos. Si fijamos acá, yo creo que por eso hay varios, porque tenés una suma en K. no, los varios serían, en mi modo de ver, porque como tienes varios Qs, vas a tener varios puntos de resonancia, porque estás variando Q. Pero veo más claro que sin la suma, este cociente sean esas curvas que está mostrando ahí. La suma no me lo imagino así, pero bueno, quizás sea. Debieron haber dicho allí en la leyenda hasta cuál K sumaron entonces. No lo dice. Claro, Por eso es que yo asumo que solamente tomaron uno. Pero bueno. Sí, claro, cuando dicen parte de... Yo claro. cuando decían parte del lado derecho pensé que se referían a... Acá, como que acá hay dos partes, ¿no? Una y... Pero Pero... no están combinados en uno esos dos términos. ¿O no se pueden combinar en uno? Sí, pero justamente lo separaron, Ah, perdón, sí, sí. Ok, sí, 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 sí. lo teníamos en uno y lo separamos para ver los polos por separado. Bueno, dejémoslo en remojo, como decía un profesor. Esto es del libro de Juan, Sí. Y este es un tema muy clásico del gas de electrones, está en otros libros. Yo estuve mirando un poquito, pero no llegué a aclarármelo. Hay un libro que hace todo este análisis, pero le agrega un término complejo a la función del INJA Sí, exacto. para tratar las monedas. Y cuando se hace la función, la separación en la parte real e imaginaria de la función dieléctrica total, quedan los polos y queda de esa forma más o menos el gráfico de los polos, donde se está graficando la función dieléctrica en función de omega. Está bien. ¿Y cuál es ese libro que conoces? Pero sí, el grosso, Parravicini. Ajá, ok. Este tipo, Y hace todo el desarrollo de la función dieléctrica, entonces se puede ver eso. claro. El- Justamente el desarrollo de la función de Linhart y su análisis es como el estudio clásico de la respuesta lineal en el gas de electrones. Y está en el libro de Mahan, por Claro. ejemplo. Pero Haug eh, llega así medio por la ventana al resultado y después analizarlo así de la nada me resultó un poco difícil. Estos mismos resultados se pueden sacar usando las funciones de Green y en el libro de Mahan están hechos así, pegados de las dos maneras, con ecuación de movimiento y, como hicimos nosotros, y con función de Green. Y a ver, un comentario más, esto ya es lo último. También no lo tengo bien masticado, pero es el resultado clásico. Acá hay funciones de distribución de Dirac
ahora. Y si estamos a baja temperatura, más o menos sabemos que está poblada la esfera de Fermi. Entonces nos aparece el K de Fermi y lo que se puede ver es que hay soluciones de esta ecuación anterior, ¿no? El omega de Q que yo venía buscando tiene solución en toda esta zona. Todo esto. Ahí estoy tratando de sombrearme más. Donde esto está delimitado por este omega máximo y este mínimo. Y si uno pide que las frecuencias, que las soluciones que está buscando sean mayores que 0, tiene que excluir acá esta pequeña muesca que está dada por esta condición. Y estos límites surgen de esas expresiones que teníamos para los polos. Entonces, toda esta zona del plano omega Q es una zona de soluciones que corresponden a excitaciones del sistema que se llaman excitaciones de pares. Son como lo más sencillo que corresponden a sacar una partícula de adentro y ponerla afuera de la esfera de Fermi. Y lo que no está graficado acá es la solución del plasmón que encontramos antes. Perdón. Está por acá, ¿no? Que en Q igual a 0, dijimos, está en la frecuencia de plasma. O sea, esta sería la frecuencia de plasma. Y que si uno después continúa esta curva, ve que tiene una dependencia tipo parabólica y se choca con esta zona de soluciones, con el continuo. Y lo que se dice es que el plasmón se vuelve damped, se vuelve amortiguado. Entonces, deja de existir como verdadera solución del hamiltoniano de muchas partículas. Entonces, este gráfico así es un poco la solución de las excitaciones de los electrones. Una solución colectiva, que es el plasmón, y este grupo de excitaciones más sencillas, que son las que salen de este análisis medio fallido que hice de esta ecuación, de la 825. O sea, las soluciones de esto son estas cosas que esta zona y esta curva que pusimos del plasmón. Bueno, resumiendo, en RPA vamos a introducir la función de polarización, que es la función de Linhart. Analizamos y encontramos el plasmón a Q igual a 0 y estuvimos tratando de ubicar el continuo de excitaciones partícula hueco que surgen de hacer el ansatz para
el operador el par de dos operadores de creación y destrucción. Bueno, gracias por la participación y las preguntas. Y nos vemos la vez que viene.